Bueno, a ver, el tema de ahora sería un poco de Emacs Lisp. Acá está lo mismo que había quedado guardado la otra vez. Vamos al punto Emacs. La única diferencia son estas dos líneas porque, claro, la vez pasada había quedado el punto Emacs.d custom y había quedado acá guardado el custom file, pero claro, ¿cómo va a cargarlo si tiene que cargar el custom file antes? Así que lo puse acá. Así lo carga y están estas global set key que habíamos puesto para usar Helm. Ahora, esto, el buffer que dice Scratch, que siempre empieza cuando empieza Emacs, si ustedes miran los buffers que empieza el que dice el de bienvenida, el messages que es como un log, bueno, esto no, ¿qué es esto? Ah, está bien. Está bien, es porque yo me habría parado sobre la función que dice kbd algo y pone acá abajo el doc. Entonces para eso hace un buffer y lo escribe. Está bien. Eh, y está siempre este Scratch. Scratch es un buffer que es como para pavear y escribir cosas en Lisp y hacer pruebas de pedacitos de código. Voy a sacar esa menú bar. No me molesta. Emacs Lisp. Emacs es un intérprete de Emacs Lisp en sí mismo. O sea, si nosotros, eh, por ejemplo, yo agarro un archivo script. Mira, justo acá tengo un backup de uno que había hecho. Pero bueno, este. ¿Qué sirve? Sirve, así que voy a, lo voy a dejar escrito como script.r. Esto es un hola mundo en Emacs Lisp. Print hola mundo. Si nosotros agarramos esto y nos vamos a una terminal, y ponemos Emacs script y el nombre del archivo, tic, hola mundo, listo. Tan sencillo como eso. Ahora fíjense que la diferencia es que yo lo llamé con este argumento que es menos menos script. Esto es para que solamente lea este script. ¿Qué pasa? Que Emacs como tal es un intérprete de Emacs Lisp, no es todo el editor de texto, pero por defecto, si nosotros no le pasamos un script así con un parámetro, por defecto lee todos los scripts que conforman al editor de texto Emacs, que está casi todo escrito en Emacs Lisp. Si vemos que yo, no sé, scroll bar, ¿no? Entonces digo scroll bar mode, bárbaro, describe function. Vengo acá y scroll bar está escrito en Lisp. Acá está. Está escrito, son scripts, son todos scripts que se van cargando. Si yo quiero ejecutar un script solo, se lo tengo que pasar de esta manera. Si yo quiero ejecutar Emacs sin que se cargue el archivo de inicio, lo ejecuto así o así. Cualquier cosa se vienen directamente en Emacs, se pueden leer la página de manual, las páginas de manual. Entonces acá ponemos woman, que es man without man, por eso se llama woman. Woman, y acá es una búsqueda de página de manual. Ponemos Emacs, me dice las posibilidades que hay. Voy a agarrar cualquiera, la verdad no me acuerdo cuál es cuál, así que agarro una nomás. Local man, esta. Y acá, o sea, pueden usar todas las utilidades de Emacs como Helm, pero sobre las páginas de manual. El resto es lo mismo, salimos con la Q. Acá dice lo que hace script, lo que hace batch, podemos buscar lo que hace "-q", acá, tanto la minúscula como la mayúscula, nada, pavadas.
Pero bueno, esto es un script en Emacs Lisp. Emacs Lisp es el mismo lenguaje que usamos para esto, para configurar Emacs. Todo en Emacs está escrito en Emacs Lisp y por eso es importante aprenderlo. ¿Cómo funciona? Si yo voy al script, esto es una llamada función. Todo lo que está entre paréntesis así es una lista. Entonces esto es una lista que tiene dos elementos. Print, que es un símbolo, y hola mundo, que es un string. Cuando una lista se lee, en Emacs hay algo que se llama REPL, o se escribiría algo así, que es read, eval, print, loop. O read, evaluate, print, loop. O sea, bucle, leer, evaluar, imprimir. ¿Qué es lo que hace con cada expresión de estas? La va a leer, la lee. Después la evalúa, como cuando nos paramos acá al final de la expresión y apretamos control X, control E, que control HK, control X, control E, control X, control E, ejecuta el comando eval last sexp o stack expression. Entonces lee toda la expresión y después la va evaluando. Si encuentra otras expresiones adentro, las evalúa antes de llegar a la más externa. Ahora vamos a ver un par de ejemplitos. ¿Qué pasa? Que cuando evalúa una expresión y se encuentra con que la expresión es evaluable, el primer elemento de la lista tiene que ser un símbolo de función. Print es un símbolo de función. Si yo hago control HF para ver el describe function de print, o lo mismo, siempre acuérdense que esto se puede hacer de un montón de formas. Por ejemplo, metax, describe function, ahí está, print. Acá voy a encontrar que bueno, que está definida en el código fuente en C, o sea que es una función, una primitiva. Está toda la documentación de print como función. Si yo le pongo acá una cosa que no es una función, no sé, print bla bla, cualquier cosa, y yo trato de ejecutar esto, me va a entrar en el debugger y me va a decir void function, o sea, una función que no existe, print bla bla bla. Que lo que me está queriendo decir es justamente, traté de evaluar esto como una llamada función y no estaría andando. Entonces, ¿qué diferencia hay con una lista? Yo le estoy diciendo que una lista, cuando se evalúa, tiene que ser una llamada función. ¿Qué diferencia tiene con una lista? Solamente esa, la de que se evalúa. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que nosotros vamos a usar una función y le vamos a pasar una lista y no la vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, yo para hacer un poco más complejo esto, le podría haber hecho una cosa. Un defun, voy a activar un par de cosas. Electric pair y show parent mode. Ahí está. Defun de Cirola. Voy a dejar esto bastante obvio. Esto así no se suele escribir, pero lo voy a dejar así bastante separado para que se note. Si yo miro abajo acá en el doc, defun recibe el nombre de la función que quiero definir, en este caso de Cirola. La lista de argumentos es una lista, por eso yo la pongo entre paréntesis, y es una lista que está vacía. Docstring, o sea, la cadena de documentación de la función. Acá hay un par de cosas opcionales, tanto el docstring como, por ejemplo, es opcional acá poner un interactive si queremos que la función se pueda llamar desde metax. Ahora no lo vamos a poner así.
Y este es el cuerpo de la función, el body. Todas las llamadas que vienen después son cuerpo de la función, ¿no? Entonces acá yo puedo poner print otra cosa, print otra más, ¿no? Esto se suele poner así, con este paréntesis acá. Y en cuanto a la indentación, en Emacs Lisp, la indentación es la que pone Emacs cuando seleccionamos y ponemos tab. Acá abajo dice indenting region. Si nosotros, otra vez, si yo hago así, control H, K, tab, me va a decir tab, corre indent for tab command. Bien, y acá yo con esto defino una función. Y después la llamo como decir hola y nada más. Porque no necesita parámetros. Otra vez, me voy a la terminal, llamo a Emacs script hola mundo, otra cosa, otra más. Bárbaro. Funciona bárbaro. Y lo puedo hacer desde acá también. Control X, Control E, así evalúo esto. Control X, Control E y acá abajo me está tirando toda la información. Ahora, si yo la busco con MetaX, decir hola, no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no es una función interactiva. Yo si la quiero llamar, la tengo que llamar o desde un buffer así como Scratch. Por ejemplo, si yo ahora me voy a Scratch y la trato de llamar, decir hola, la voy a poder llamar. Es más, acá ya me está dando el prototipo en el doc. Y si yo hago control H, F, decir hola, me va a mostrar la documentación. Y dice nada acá. ¿Y por qué dice nada? Porque yo cuando la definí, puse como cadena de documentación nada. Si yo acá empiezo a poner documentación, pongo documentación, bla bla bla, esta función usa print, yo selecciono print y aprieto el asterisco y se pone así, un backtick al principio y un asterisco al final. Esto es un link. Si nosotros evaluamos esto y volvemos a Scratch y volvemos a ver la documentación de la función, van a ver que ahora aparece con un link a print, que es la función que yo estoy usando. Entonces yo acá puedo ir navegando la documentación. Está bueno cuando escribimos funciones que son más o menos como para darle una interfaz a otra, esta clase de cosas ponerlas. Acá se pueden poner funciones, se pueden poner variables, cualquier cosa. Si definimos una variable para el sistema de custom, lo mismo. Se pone el nombre de la variable y aparece directamente cuando ponemos control H, B, cualquier variable que sea customizable, que yo custom file. Cuando la variable es customizable se pone esta línea, te dice bueno cuál es el valor original y vos podés customizar esta variable y te permite ir a custom a editarla. ¿Cuál es el valor actual? Todo. Eso creo que ya lo habíamos visto la vez pasada. Seguimos con Emacs Lisp. Entonces acá tenemos la forma de definición de las funciones, ¿no? Las funciones tienen como parte de su definición esto, el docstring, la cadena de documentación de la función, lo que va a aparecer cuando nosotros queramos ver qué hace esa función. Y se llaman así. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero pasar una lista a la función? Yo le quiero pasar, por ejemplo, una lista, la voy a poner mal a propósito, que diga, no sé, Juan, Pepe, Cacho y nada más. Entonces digo, bueno, le voy a pasar una lista a esto. List, como argumento, le voy a pasar. Acá voy a usar una función, una macro en realidad, que es doList
está. Acá abajo está la documentación y otra vez pueden ir a control H, F, DoList y verla. DoList y DoTimes son dos macros que se usan bastante, que serían el equivalente a un for-each y a un for en un rango, por ejemplo, o un for de C. Acá recibe esto, un solo comentario respecto de esto, que es que la variable, que es la variable del bucle, ahora vamos a ver un equivalente en un lenguaje como más común, si empieza con un guión bajo, Emacs la interpreta como que es una variable que no se va a usar, que está ahí porque está, pero no se va a usar. Eso es más común con DoTimes que con DoList, pero bueno, de todas formas. Si empieza con un guión bajo, ya está, no se usa. Esto es para que no tire advertencias de variables sin utilizar. Van a ver que algunos programadores usan un guión bajo directamente y no le ponen nada más porque, claro, si no se va a usar, ¿para qué ponerle nombre? Así que normalmente acá se pone la variable y la lista nada más y después ya va el body, el cuerpo de la función con todas las cosas que va a hacer. Así que ponemos acá la variable, vamos a ponerle nombre, porque esta es una lista de nombres, entonces cada elemento es un nombre. En una lista, listo, vamos a ponerle lista, vamos a poner todo en castellano, lista. Y acá viene el body, lo voy a poner abajo. ¿Sí? Ahí tienen la marca de dónde empieza y terminan los paréntesis. Entonces, para cada elemento de la lista voy a hacer print nombre. O puedo hacer print format, y esto es como las cadenas de formato de printf de C. Acá pongo un string y un fin de línea, y el string que le paso es nombre. Control X, Control E para evaluar de nuevo para que la función se vea, y la evalúo acá y voy a tener un error. Lo mismo si yo la ejecuto desde la terminal. ¿Por qué estoy teniendo un error? Fíjense, acá está más sencillo. Invalid function Juan. Y si yo la trato de llamar de acá, ¿qué me dice? Entra al debugger y me dice error, invalid function Juan. Y acá me tira todo el traceback de lo que quiso hacer. ¿Qué pasa? Quiso evaluar, decir hola con Juan, Pepe, Cacho, todo esto. Y cuando se encontró con esta lista, como esta lista está pelada, no está con un quote, dice, ah, esto lo tengo que evaluar entonces. Tengo que evaluar Juan, Pepe, Cacho. Juan tiene que ser una función. Si Juan no es una función, no anda la cosa. Para evitar que evalúe una lista se le pone un apóstrofe acá. Como en inglés eso es un quote, se dice que estamos haciendo un quoting de la lista. Cuando ustedes leen una así, quoted list, es una lista que tiene un quote hacia el principio, un apóstrofe, y que esto significa literalmente, esta lista no la evalúes, pasala tal cual está, como lista. Entonces ahora sí va a funcionar. Ahora yo pongo así y me imprime acá Juan, Pepe, Cacho, nil el 0, el terminador de la... Y si yo vengo acá y la vuelvo a ejecutar, Juan, Pepe, Cacho. Bárbaro. Funciona de 10. Vamos a desarmar un poquitito este DoList. Agarro el DoList y me lo voy a llevar a Scratch, así no ensuciamos el script. Lo traigo acá a Scratch, lo pego. DoList es una macro, o sea que yo la puedo agarrar, puedo venir abajo, me paro al principio en las macros, si saben que es una macro porque si hacen control H, F y ven la documentación les dice DoList es una macro de Lisp. ¿Qué significa una macro? Como las macros de C. Es algo que se reemplaza antes de compilarlo. Entonces vengo acá y pongo expand macro, acá está,
Emacs Lisp macro expand. ¡Tum! Ahí está, expandida. Esto es lo que en realidad es el doList. Nosotros le pasamos el nombre, la lista, y lo que hace es todo esto. Fíjense que acá hay otra llamada format. Es la misma llamada porque es el print format que yo puse acá adentro. Eso lo pueden hacer con todas las macros para ver qué hacen. Y está bueno poder hacerlo. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a un for each, nombre, in, lista de lenguajes convencionales, ¿no? Estoy hablando más o menos en una jerga tipo Algol, como se puede encontrar en Python, en, no sé, capaz que Ruby o Perl, Raku, obviamente. Begin, end, y acá todos los print, format, lo que sea, ¿no? Pero básicamente esta es la sintaxis para cada nombre en esta lista. Lo que hacemos en Emacs es un lenguaje en el que prácticamente esas construcciones no existen, todos son llamadas en notación polaca. Eso es algo que ahora cuando tratemos de hacer alguna cuenta lo van a ver, y que se habrán dado cuenta por el nombre de la función que esto no lo toma como un menos, y es porque la notación para hacer un menos sería menos. Mira, lo vamos a hacer acá abajo. Yo a veces hago esto cuando quiero hacer una cuentita rápida. Aprieto Alt 2 puntos, entonces vamos a evaluar una expresión de Lisp acá en el mini buffer. Y pongo menos, qué sé yo, 5, 3. Esto es 3 menos 5 y da un 2, que en octal es 2, que en hexadecimal es 2. Eso se llama notación polaca. La notación polaca lleva primero el operador y después los operandos. 5, 2, 3, esto tiene que sumar 10. La función es suma y los parámetros son 5, 2, 3. No es como en los lenguajes Algol en los que hubiéramos puesto 5 más 2 más 3. Ponemos primero el operador. Eso a veces puede resultar un poco confuso al principio, pero después te va gustando, porque es más claro. Siempre vos sabés que lo primero que está en la lista es la operación que se va a hacer. Y que cuando vos marcás así y se te marca dónde empieza y dónde termina el paréntesis, vos sabés que todos los operandos que van apareciendo a continuación no hacen cosas. Son todos parámetros para la primera operación. Bueno, filosofía, cada uno tiene su gusto. Esto en cuanto a la llamada función, y vimos lo que es el quoting. Y vimos una de las estructuras para hacer bucles, que es doList. Ahora, sin meternos mucho con esa función, vamos a ver un par de estructuras distintas. Una era doList. Dijimos, doList recibe una listita en la que tiene la variable y la lista. Acá le vamos a poner una lista cualquiera. 1, 2, 3, 4. Y después tiene el cuerpo de la función. Acá vamos a poner que haga para cada una de estas cosas, no sé, un print format número, el número común decimal, x, que es el nombre que le di a la variable acá. Evalúo eso y me dice número 1, número 2, número 3, número 4, nil. Eso me los puso todo en el mismo renglón porque no le puse un terminador acá, un fin de línea. Si no, me lo ponía así. 1, 2, 3, 4, ahí le puse los fines de línea. Eso es doList. Después tenemos doTimes, o sea, hacer tantas veces. Acá lo mismo, va una variable. Otra vez se puede fijar acá abajo. Un conteo y body.
variable, ¿cuántas veces? 10, y el body puede ser print, lo mismo, forma, tiki 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 tiki, y con la X ahí. Lo ejecuto del 1 al 9, bárbaro. Del 0 al 9 me debe estar faltando uno ahí. Ese es otro bucle que también es una macro. DoTimes también es una macro. Control HF, DoTimes es una Lisp macro. Otro bucle que hay es while. While, no sé. Por ahí lo podemos ver en otro entorno. Podemos meter acá adentro, se me ocurre. While menor x no, porque voy a estar tocando la x. No, ya sé cómo vamos a hacer. Vamos a ver primero un entorno. En Emacs Lisp hay entornos para poner las variables. Nosotros no tenemos una... Lo que hacemos no es agarrar y en la función empezar a declarar variables acá al principio. Nosotros declaramos entornos let donde existen ciertas variables. Entonces definimos, es como en matemática, definimos un entorno donde decimos sea x tal cosa. Cuando termina el entorno donde esa x existe, esa x no existe más. Y punto. Entonces nosotros arrancamos acá y ponemos let recibe acá una lista de variables. Acá va a recibir una, otra. Entonces le podemos poner let x 1 y 3 z 10, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero fíjense que es una lista que tiene varias listitas. Cada una de estas listitas lo que tiene es la variable y el valor que va a tomar. El valor que va a tomar también puede ser el resultado de una expresión, qué sé yo, acá podemos poner más 3, 6, no sé, es lo mismo. Y después, hasta que termine el let, son todas expresiones. Fíjense que let, control HF, recibe una lista de variables y recibe un body, un cuerpo que son todas llamadas. Entonces acá en este cuerpo le podemos poner que yo, print x es igual a, esto lo vamos a poner en format, x es igual a tanto, x. Lo mismo lo vamos a poner para y para z. Yo voy a poner acá y z. Acá les voy a poner, qué lástima que no instalé múltiples cursores todavía en esta. Bueno, x, y z. Entonces tengo las tres llamadas a print dentro del entorno de let. Fíjense que el let empieza acá y todos los print están dentro del entorno de let. Entonces conocen x, y z. Evalúo. Dije que evalúo. Ahí está. Y me hace x9 y 3 z10. X es 9 porque es 6 más 3, que es 9. Y era 3, z era 10. Entonces de esa forma usamos entornos donde existen ciertas variables. Ahora sí, puedo agarrar acá y poner let x igual a 1. Vamos a poner igual a 3 y no vamos a poner z. Uy, y no vamos a poner z.
Y acá en vez de los print vamos a poner los while. Así vemos el bucle while. Voy a sacar este paréntesis y lo voy a dejar tirado ahí suelto, solamente para que se vea bien el while. While menor x ahí. Acuérdense que siempre la anotación es polaca. Siempre va primero el operador. Mientras x sea menor que y, o sea, mientras menor xy, vamos a hacer print format x es menor que... acá vamos a poner los numeritos. X es menor que y. Y acá ponemos los numeritos. X, y. Y ahí termina el while. Y acá vamos a ir incrementando x hasta que ya no sea más menor. Entonces vamos a poner un set q x más x1. O sea, lo vamos a ir incrementando. Acá termina el entorno de let. Entonces ejecuto el entorno de let. Entonces me dice 1 es menor que 3, 2 es menor que 3. Ya el 3 no me lo tiro porque no es menor. Entonces así es el bucle while. Y así es el entorno let. Ahora, estas expresiones de asignación en el entorno let se pueden ejecutar en cualquier orden en realidad. No necesariamente van en el orden en el que las escribimos. Hay otro let, que es este let, en el que se ejecutan en orden. ¿Para qué? Para que acá podamos hacer y es igual a x más 4, no sé. Entonces podemos usar durante la asignación de una variable una que se definió antes. Es bastante sencillo. Y así es como suele aparecer, ¿no?, en el código. Entonces ahí vimos let, vimos un while, do list, do times. ¿Qué se van a preguntar ahora? Y los condicionales, bueno, if es un condicional común. Vamos a poner 1 igual a 1. De nuevo, notación polaca, igual 1, 1. Tiene una expresión acá. Vamos a ponerle entonces. Y otra en la que aparece si no. ¿No? Siempre tenemos así. Si tal cosa, entonces esto. Si no, esto otro. Ejecutamos esto. Me dice entonces, porque claro, 1 igual a 1 siempre es verdadero. Ahora, si vamos a la documentación de if, control HF, vamos a ver que el else tiene 3 puntos suspensivos. ¿Esto por qué es? Pues nosotros podemos poner una sola expresión en el entonces, pero en el después podemos poner otras. Print, bla bla bla. Ejecuto, me dice entonces. Vamos a poner acá para que se vaya. 1 no es igual a 2. Entonces ahora me dice si no, bla bla bla. Me ejecutó tanto este print como este otro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner muchas expresiones en el entonces en lugar de en el si no? No puedo. ¿Por qué? Porque acá acepta una expresión. Y acá es donde aparece prong. Prong es una forma especial que permite ejecutar todas las instrucciones que estén adentro y devuelve como resultado el resultado de la última. Entonces prong
nos permite poner acá print. Entonces print otra cosa. Voy a poner 1 y 1 acá para que entre. Entonces otra cosa, ejecutó las dos instrucciones. Bárbaro. Progn o progn está implícito en el else, o sea, en el si no, de la expresión if. Hay un par de lugares de Emacs donde el progn es implícito. Uno es en el if. Hay algunos otros, no me acuerdo bien cuáles son, pero de última, o sea, es sencillo. Si tenés el problema de que solamente podés ejecutar una instrucción y necesitas ejecutar varias, pones un progn. Sencillo. O definís una función aparte, que yo pones acá defun bla bla, sin argumentos, sin documentación, nada, y le pones estas dos cosas, ¿no? Entonces, esto. Y lo pones todo acá adentro. Y acá, en vez de poner el prompt, pones bla bla. Entonces, llamo al defun, voy al if, llamo, listo. Entonces, otra cosa, llamó a la función bla bla. Esa es otra forma. De hecho, bueno, hoy estuvimos hablando de macros. Defun es otra macro. ¿Y qué hace defun? Macro expand. Perdón, acá. Defun. Hace esto, def alias, y define un alias a una lambda, que una lambda es una función anónima, digamos. En realidad viene de otra cuestión. El que esté más metido en las matemáticas y sepa lo que es el cálculo lambda, por favor no me tiren con nada virtualmente. Pero básicamente podemos decir que una lambda en Emacs es una función anónima, una función sin nombre. Entonces crea un alias para una función que no tenía nombre. Le da un nombre y nos permite llamarla por ese nombre. Bárbaro. Hasta acá espero que se haya entendido. Vimos funciones, vimos un par de bucles, vimos while, do list, do times, vimos entornos let y entornos let asterisco y vimos un if. Ahora, en algunos lenguajes de programación, nosotros en vez de escribir, qué sé yo, if, voy a escribir algo medio a lo Perl. En vez de poner if exists, hash valor, esto sería como en Perl, ¿no? Hacer X, no sé, o cualquier cosa, total, como para dar un concepto. En vez de hacer esto, que en Perl en realidad sería, lo podríamos poner así, hacer X porque es más divertido ponerlo así. En vez de hacer esto, muchas veces, ¿qué hacemos? Ponemos un AND, ponemos exist, tiki 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 tiki, AND, hacer X. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si esta expresión llega a retornar verdadero, esto se tiene que hacer sí o sí para que el AND se cumpla, porque el AND necesita que los dos sean verdaderos. Ahora, si esta expresión retorna falso, la segunda expresión ni siquiera se hace porque ya está, ya hay un falso. ¿Para qué hacer algo más? Eso se suele hacer bastante. En Bash lo hacemos, en Perl lo hacemos, en C no lo hacemos. Pero bueno, estaría bueno hacerlo en C. En Emacs Lisp hay una expresión para eso. En vez de, podríamos hacerlo con un if, que es yo, igual 1, 1, ponemos algo acá, print hola, y en vez de poner una expresión acá, ponemos nil, y listo. Que nil sería el falso y el nulo de Emacs. Entonces me dice hola, bárbaro. Y como yo en realidad
acá ahí le puse un nil, cuando yo ejecuto así no hace nada, me devuelve un nil y nada más. Podríamos, pero tenemos expresiones para eso. Por ejemplo, en Emacs podemos poner when igual 1, 1, no sé, cualquier cosa. Lo podemos poner esto dentro de un doTimes, vamos a poner así, este mismo doTimes, mira, vamos a poner. Ponemos ese mismo doTimes y lo terminamos acá atrás. Entonces voy a ir recorriendo las X y pongo cuando X sea igual a 5, print hola. Listo. Ejecuto. Me pone hola. ¿Y cómo sé que la X valía 5? Bueno, puedo ponerle acá. Format. Hola de... Terminamos y la X. Ahí está. Tic. Control X, control E para evaluar. Hola 5. Espero a que la X sea igual a 5. Y esto es lo mismo que el if con el nil al final. Pero tenemos la expresión when, que es más legible, se entiende mejor. Cuando se cumpla esto, hacer esto otro. Después tenemos unless, que esto lo va a ejecutar todas las demás veces, salvo el 5. A menos que x sea igual a 5, hacer esto otro. El unless también está en Perl. No quiero que mezclen los idiomas porque son paradigmas distintos. Emacs Lisp es muy distinto en la forma de pensar respecto de Perl, respecto de Python y demás. Fíjense que son todas llamadas una dentro de la otra. Ahora, ¿qué más nos estaría quedando? En condicionales tenemos unless, tenemos if, tenemos when. Digamos, para escribir scripts normales no usamos mucho más que esto, doTimes o lo que fuera. ¿Qué es lo que necesitan saber aparte de todas estas cosas que son sencillas? No sé, miren el video 10 veces y lo van a entender. Para escribir Emacs Lisp, por lo menos para el uso diario. Me parece que algo más que necesitan saber es funciones interactivas. A ver, nosotros acá le podemos agregar interactive a esto y cuando yo vuelvo a evaluar el defun me permite desde MetaX encontrar decir hola. ¿Ven? Acá está. Y me permite ejecutarlo. Mal número de argumentos, claro, porque recibe una lista. ¿Qué pasa? Que las funciones interactivas no pueden recibir esa clase de cosas. Ahora vamos a ver. La defino como función interactiva, la puedo llamar. Claro, pasa que como función interactiva no puede usar la lista porque yo nunca se la pasé. La estoy cambiando así en el aire y tiene errores. Acá vamos a poner cualquier cosa. Pum. Ahora la llamamos cualquier cosa. Listo, bárbaro. Esta ahora es una función interactiva, ¿no? Ustedes fíjense que cuando yo, por ejemplo, agarro y aprieto Control HF para ver la descripción de format, me viene acá el mini buffer y me pide información, pide data. Bueno, eso es a través de Interactive que se hace, y si ustedes vienen acá a Control HF y ven la documentación de Interactive van a ver que se pueden usar un montón de formas de pasarle información a Interactive. Por ejemplo, le vamos a poner leeme, no sé, un string acá. Una S minúscula es un string. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ponemos interactive, ponemos S, ingresa algo. ¿No? Le vamos a poner así. En imperativo. Cuando se ingresa por interactive. Decir algo. Decir hola. Ahora me dice acá, ingresa algo.
Lo llamé desde MetaX, vuelvo por, capaz que lo hice rápido y no se notó. MetaX, o sea, Alt X, decir hola, que es esta función que es interactiva, le doy enter y me dice ingresa algo y me deja el prompt. Entonces yo acá le puedo poner algo, ¿no? Bueno, acá hay un tema con que cuando nosotros usamos interactive le tenemos que poner algo. Vamos a poner algo. Le tenemos que poner algo. Cualquier cosa por %s y acá le ponemos algo. ¿No? Algo así me parece que era. Yo como verán tengo una pésima memoria. Pero como en Emacs podemos venir y interactively y ver la documentación, no importa que tenga muy mala memoria porque a la larga lo termino encontrando. Por ejemplo, vengo acá, describe function. Vengo acá, describe function es una función interactiva, recibe la función, interactive, sí, me parece que había que ponerle el nombre, interactive. Eso me pasa por copiar y pegar, bien. Ingresa algo. A ver, descriptor. Ay, no me acuerdo. A ver si era así. Ahí está. Sí, era así. Le ponemos el nombre. No. A ver. Ah, no. No había que ponérselo. Me habría faltado evaluar algo. A ver. Entonces, fíjense cómo quedó. Le paso un argumento, pero cuando yo la llamo interactivamente, ese argumento la única forma de pasárselo que tengo es a través de interactive. Entonces interactive usa la primer letrita del string que le pasamos para definir qué le vamos a pasar. Control HF, de nuevo, vienen acá y se fijan para qué sirve cada letrita. Tiene un montón de formas de pasarle cosas. Ahora, hay otra cosa que ustedes van a ver en las funciones, que es el uso de control U. Por ejemplo, a ver si mal no recuerdo, borrar. Si yo le pongo el argumento universal, control U6, que se puede hacer como control 6 directamente. Y aprieto borrar, ahí está, borró 6 caracteres. Fíjense que borró justo 6, hasta acá. Y si yo le pongo control U7 y aprieto borrar, control U, porque no me anda el 7, 8. Y aprieto borrar, me borró 8 caracteres. ¿Cómo hace una función para usar ese control U? Esa capacidad de mandarle un argumento universal. Bueno, eso se llama prefix argument y ustedes lo pueden evaluar. Pueden venir acá, ponerle current prefix arg, creo que era. A ver, me voy a fijar acá abajo. Setq. Acá está, prefix arg. Uso setq porque setq me va a obligar a que el autocompletado sea con símbolos.
¿no? Entonces acá podemos poner current prefix arg y ponerle un número, ¿no? Nada más que esto solamente va a funcionar si el prefijo está puesto. Entonces yo puedo hacer así, y si yo aprieto con, no sé, control U 5 y ahora meta X, decir hola, algo, cualquier cosa 5 me dice, ¿ven? Que es el argumento que le pasé. Esto se suele hacer, se suele usar. Esta no es la forma de usarlo. Búsquense algún tutorial sobre el uso de argumento de prefijo, porque en realidad lo que tendrían que hacer es evaluar si actualmente hay un argumento de prefijo en uso. Después, el argumento de prefijo, prefix arg, les puede venir. Uy, me quedó en cualquier lado esto. A ver, acá. Esto les puede venir un número, les puede venir una lista de este tipo, una lista con quote, con un 4, con un 8, que significa que el usuario apretó una o dos veces y creo que les puede aparecer con un 16 o tres veces control U antes de llamar a la función. Eso se puede usar para modificar funciones. Búsquenlo de última, cualquier cosa. En un comentario pongo un link a la documentación de eso, pero básicamente es eso, el uso de argumento de prefijo no es más que usar esa variable. Eh, y si el usuario no tiene argumento prefijo, lo que van a ver es un nil ahí. Entonces, por ejemplo, pueden hacer, eh, a ver, vamos a hacerlo sencillo. When prefix current prefix arg, ven cualquier cosa, y acá le ponemos la cadena que pasaron como algo, y lo podemos hacer n cantidad de veces, ¿no? O sea, la cantidad de veces que diga el argumento prefijo. ¿Qué ponemos? Un do times. Acá es el caso en el que me importa 0 el nombre de la variable y no la voy a usar, así que le pongo un guión nomás. Do times current prefix arg. Hacer esto tantas veces, ¿no? Me parece como que está bastante bien. Entonces ahora, si yo, por ejemplo, escribo control 9 y llamo a decir hola desde acá, ingresa algo, no ingresó nada. Pum. Me lo tira todas las veces que yo le pasé. Si yo le paso control 3, que acá abajo me va a aparecer control U3, de nuevo, llamo a decir hola, go, 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 le voy a poner. ¿Ven? Me aparece cualquier cosa go, 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 cualquier cosa go, 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 cualquier cosa go, go. Tres veces porque yo apreté control 3. Y estoy usando el argumento prefijo. Otra forma de usarlo es cuando el usuario, en vez de usar control y un número, control U y un número, aprieta control U una, dos o tres veces. Que esas son distintas modificaciones y habría que considerar acá que current prefix arg puede no ser un número. Porque si no, a ver qué pasa si yo aprieto control U y llamo a la función. Fu. Ahí está. Wrong type. ¿Qué pasa? Me dice, yo esperaba un número o un marcador y recibí 16. Una lista con un 16, que es lo que yo decía hoy. Una lista con un 16 significa que el usuario apretó 3 veces control U. Se puede usar, creo que list P, la mayor parte de lo que son las preguntas de si algo es así o no es así,
terminan con P, como ese number or marker, no sé qué. Entonces acá se puede poner, no sé, otra función más. Le ponemos when not listp, creo que es. A ver si es listp. Sí, ahí está abajo ya la documentación. Listp y el nombre de esto. Hacer tal cosa, ¿no? Entonces ahora si yo aprieto control U y llamo a la función bla bla bla, no hace nada directamente, porque no entra en este when. O en vez de poner el when not, puedo poner un when, y en vez de poner list p, puedo poner number p, que es otra forma de verificar, esta vez que sea un número. Fíjense que abajo ya aparece esto, puedo poner control H, F, tic, listo. ¿Qué les puede pasar cuando están escribiendo Lisp? Que saben qué quieren hacer, pero no saben bien cómo se llama la función. Bueno, las funciones interactivas se pueden buscar con Helm en MetaX, ¿no? Ahora, si aprietan control 2 puntos para venir a evaluar una expresión de Lisp acá abajo y empiezan a escribir como para escribir una función, le ponemos numb y aprieto tab, ahí está, ahí me empieza a autocompletar. Todas estas son funciones. ¿Por qué? Porque lo único que puede ir acá es una función, una llamada función. Number or marker p, number sequence, number to string, bla 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 bla. Todas esas son funciones. Y acá podemos poner que yo quiero hacer algo con el point. Bueno, a ver, point, tick. Pongo así y acá me tira todas las funciones que contienen point. Entonces, ahí voy buscando. Es muy sencillo y ya les digo que esto es lo que quiero, format at point. Bueno, a ver, vamos a ver si es lo que quiero. ¿Qué hago? Ahí. Control G siempre para salir de lo que están haciendo. Format point era, bueno, control H, F, form at point, listo. Tengo la documentación acá, puedo ir y ver qué es lo que hace. Siempre es muy... es muy sencillo ir navegando las funciones, la documentación y todo. Y me parece que con eso hemos visto prácticamente todo lo que necesitas saber como para arrancar. Faltaría empezar a ver tipos de datos un poco más complejos, como pueden ser listas asociativas, hashes y esas cosas. Pero eso lo dejo para otro video porque son ya cosas un poco más avanzadas y toman su tiempo también. Me parece que con esto hay suficiente como para empezar a leer los manuales, a leer código y ver qué es lo que se entiende y qué es lo que no. Cuando nos encontramos con algo que no se entiende, bueno, ahí empezamos a preguntar, a chusmear y demás. Pero esto debería permitir entender bastante. Así que, nada, espero que sea útil nada más.